Todo llega cuando estás preparado. Reflexiones budistas para la paciencia. La vida se despliega ante nosotros como un sendero en el que cada paso, cada experiencia y cada acontecimiento tiene un tiempo preciso para manifestarse. No hay prisa en el fluir del universo, ni atrasos que deban lamentarse, porque todo llega cuando estamos preparados para recibirlo. Esta es una de las enseñanzas más profundas de la sabiduría budista. La convicción de que cada fruto madura en su estación, cada semilla germina cuando las condiciones son propicias y cada prueba se presenta justo en el instante en que nuestro espíritu está listo para aprender lo que necesita. En un mundo dominado por la inmediatez, la impaciencia y el deseo de controlar todo a nuestro alrededor, resulta difícil aceptar que el ritmo de la existencia no siempre se ajusta a nuestras expectativas. Queremos respuestas rápidas, soluciones inmediatas y logros instantáneos. Sin embargo, las tradiciones espirituales, y en especial el budismo, nos invitan a comprender que la verdadera transformación requiere paciencia, atención y confianza en el tiempo sagrado de las cosas. Este camino de espera consciente no es pasivo ni resignado. Al contrario, es un acto de profunda fe en la vida misma. Reconocer que todo llega cuando estamos preparados significa asumir que cada dificultad fortalece nuestra mente, que cada retraso nos permite crecer y que cada circunstancia, por más dolorosa o confusa que parezca, tiene un propósito escondido que se revelará a su debido tiempo. En estas reflexiones budistas sobre la paciencia, exploraremos cómo cultivar la serenidad ante lo incierto, cómo aceptar el presente sin ansiedad por el futuro y cómo aprender a confiar en el fluir natural de la existencia. Lo haremos a través de 5 grandes ejes de meditación, cada uno de ellos extendido en un profundo desarrollo que busca no solo explicar, sino también inspirar y acompañar a quienes leen estas palabras en su propio viaje interior. La paciencia no es simplemente esperar, sino transformarse mientras se espera. No es una carga, sino una oportunidad para crecer en compasión, sabiduría y confianza. Como enseñan los maestros budistas, el loto florece solo cuando ha atravesado el lodo y la oscuridad de las aguas. De igual manera, el alma humana alcanza su plenitud después de aprender a esperar con paz el momento oportuno. Con esta introducción, te invito a sumergirte en un viaje de contemplación y aprendizaje, recordando siempre que, así como las estaciones del año siguen su curso perfecto, también tu vida se abre en el instante preciso en que estás listo para recibir lo que el universo te tiene destinado. La paciencia como camino hacia la comprensión del tiempo. El tiempo es una de las grandes incógnitas de la existencia. Lo sentimos pasar en cada instante, lo medimos con relojes y calendarios, lo sufrimos cuando se escapa y lo tememos cuando lo asociamos con la vejez o con la muerte. Sin embargo, desde la visión budista, el tiempo no es un enemigo ni un obstáculo, es un maestro. Cada instante contiene en sí mismo una enseñanza, y aprender a vivir con paciencia nos permite descubrir su verdadero significado. La paciencia en este sentido no es una virtud decorativa ni un simple consejo moral. Es una práctica esencial para liberar la mente de la ansiedad y permitir que el presente se despliegue sin resistencia. Quien cultiva la paciencia reconoce que no se puede forzar el crecimiento de una flor tirando de sus pétalos, ni acelerar el amanecer empujando la noche. Todo tiene su curso natural, y nuestro papel no es manipularlo, sino aprender a caminar con él. Los textos budistas nos recuerdan que gran parte del sufrimiento humano surge de la impaciencia, del deseo de tener ahora lo que aún no está listo para ser recibido. Queremos alcanzar la iluminación de inmediato, sanar el dolor de forma instantánea, lograr la prosperidad sin haber aprendido todavía las lecciones necesarias.
Esa prisa nos aleja del aquí y ahora y nos encadena a una frustración constante, porque la vida jamás se ajustará a nuestras urgencias. Aprender a esperar con calma implica transformar nuestra relación con el tiempo. La impaciencia nos hace sentir que el tiempo es un adversario que corre más rápido que nosotros, mientras que la paciencia nos revela que el tiempo es un aliado que nos da espacio para crecer. Cada día de espera no es un desperdicio, sino una oportunidad para prepararnos, para profundizar en nuestro interior y para fortalecer aquello que necesitamos antes de recibir lo que pedimos. Pensemos, por ejemplo, en el bambú japonés. Durante los primeros años, después de sembrar la semilla, no ocurre casi nada en la superficie. Parece que la planta no crece, y muchos podrían desesperar creyendo que han fracasado. Sin embargo, bajo tierra, las raíces se extienden, se fortalecen y se preparan para sostener el crecimiento que vendrá. Y cuando finalmente brota, el bambú se eleva varios metros en cuestión de semanas, gracias a la sólida base que construyó en silencio durante tanto tiempo. Así también es nuestra vida. Mientras esperamos, las raíces de nuestro espíritu se están preparando, y la paciencia es el agua que las nutre. La práctica de la meditación es una de las vías más claras para cultivar esta comprensión del tiempo. Cuando nos sentamos en silencio, cerramos los ojos y observamos la respiración, lo primero que descubrimos es la ansiedad por movernos, por terminar, por hacer algo más. La mente corre hacia el futuro, hacia lo que falta. Pero si permanecemos en calma y dejamos que esa inquietud se disuelva, aparece un espacio de serenidad donde comprendemos que no necesitamos nada más que este instante. Allí, la paciencia se vuelve experiencia viva. El tiempo deja de ser una carga y se convierte en un río que fluye suavemente sin que tengamos que empujarlo. Esta forma de entender el tiempo también nos enseña a aceptar las demoras y los obstáculos de la vida cotidiana. Cuando un proyecto tarda más de lo previsto, cuando una relación no avanza al ritmo que deseamos, cuando un cambio importante no se concreta, tendemos a frustrarnos y a perder la calma. Pero desde la mirada budista, cada retraso es una enseñanza disfrazada. Quizás todavía no hemos adquirido la madurez suficiente. Quizás necesitamos aprender algo más antes de dar el siguiente paso. O quizás la vida nos está protegiendo de una experiencia para la que aún no estamos listos. La paciencia nos permite mirar más allá de la superficie y confiar en ese misterio. No se trata de resignación, sino de confianza activa. Seguimos trabajando, seguimos aprendiendo, seguimos esforzándonos, pero lo hacemos sin ansiedad, porque sabemos que el resultado llegará en su momento justo. De esta manera, el tiempo deja de ser un verdugo y se convierte en un aliado. Además, la paciencia nos abre la puerta a la compasión. Cuando entendemos que todo tiene su tiempo, también comprendemos que los demás están atravesando sus propios procesos. Así como nosotros necesitamos espacio para crecer y equivocarnos, los otros también lo requieren. Esta visión nos libera del juicio y nos permite acompañar con amor a quienes caminan a nuestro lado. El budismo enseña que el sufrimiento surge de la resistencia. Resistirse a lo que es, desear que las cosas sean distintas o querer acelerar lo inevitable. La paciencia, en cambio, disuelve esa resistencia y nos reconcilia con la vida tal como es. Cada momento, incluso los de espera, es una oportunidad para despertar. Cada demora es un recordatorio de que no somos dueños del tiempo, pero sí podemos ser dueños de nuestra actitud ante él. Podemos recordar aquí las palabras de Shantideva, maestro budista del siglo VIII, quien dijo: «No hay mal peor que la impaciencia y no hay virtud más grande que la paciencia». Esta enseñanza no significa que debamos quedarnos pasivos, sino que la paciencia es la fuerza que sostiene todo crecimiento verdadero. Sin ella, nos quebramos al primer obstáculo. Con ella, aprendemos a fluir con el curso de la existencia.
Si aplicamos esta sabiduría a nuestra vida diaria, descubriremos que la paciencia nos da una nueva manera de mirar los problemas. Cuando perdemos un trabajo, cuando una oportunidad parece escaparse, cuando algo que deseamos no llega, en lugar de desesperar, podemos preguntarnos, ¿qué estoy aprendiendo en esta espera? ¿Qué raíces estoy fortaleciendo en este tiempo de silencio? Esta simple pregunta transforma el dolor en aprendizaje y la demora en preparación. De este modo, la paciencia se convierte en un camino hacia la liberación. No es una carga que soportamos, sino un arte que cultivamos. Nos enseña a caminar con el tiempo, no contra él, a confiar en que cada acontecimiento tiene su hora justa, a descubrir que todo llega siempre cuando estamos preparados para recibirlo. Y así, cada instante de espera se vuelve sagrado, porque en él se gesta la semilla de lo que florecerá más adelante. Como dice el proverbio Zen, el momento adecuado no se busca, se reconoce. Y para reconocerlo, necesitamos paciencia. Si has llegado hasta aquí, te invito a seguir profundizando en estas enseñanzas y a no perderte los próximos temas donde exploraremos con más detalle cómo la paciencia puede transformar tu manera de vivir. Suscríbete al canal para acompañar este viaje espiritual y recibir más reflexiones que nutran tu mente y tu corazón. La paciencia como maestra del sufrimiento humano. Cuando hablamos de sufrimiento en la vida humana, la mayoría de las personas lo asocia con pérdidas, enfermedades, frustraciones o injusticias. Sin embargo, desde la mirada budista, el sufrimiento no proviene tanto de lo que nos ocurre, sino de la forma en que respondemos a ello. Es la mente que resiste, que se impacienta, que quiere escapar o que desea resultados inmediatos, la que multiplica el dolor y lo convierte en un tormento. La paciencia, entonces, no es solo una virtud, sino un bálsamo que transforma la manera en que experimentamos la adversidad. Allí, donde la impaciencia nos encierra en el círculo del desespero, la paciencia nos abre un espacio de claridad en el que descubrimos que incluso el dolor puede convertirse en un maestro. El budismo enseña las 4 nobles verdades, y la primera de ellas es que la vida conlleva sufrimiento, lo que se llama dukkha. Esta palabra no solo se refiere al dolor físico o emocional, sino a una insatisfacción más profunda que impregna la existencia humana. Siempre queremos algo que no tenemos, tememos perder lo que amamos, nos resistimos a aceptar la impermanencia. Vivimos atrapados en la ansiedad del deseo y en el rechazo de lo desagradable. Es allí donde la paciencia se revela como una herramienta indispensable, porque nos enseña a permanecer serenos incluso en medio de esa inevitable dukkha. No elimina el dolor, pero cambia la manera en que lo vivimos. Cuando enfrentamos un sufrimiento, el impulso natural de la mente es querer que desaparezca de inmediato. Queremos soluciones rápidas, respuestas inmediatas, alivio instantáneo, pero el sufrimiento es como una tormenta. No se disipa por nuestra impaciencia, sino por el curso natural del viento y de las nubes. La paciencia es la capacidad de permanecer en medio de la tormenta sin rompernos, de esperar a que pase sin desesperar, de reconocer que incluso dentro de la lluvia y el trueno hay un aprendizaje oculto. Quien aprende a ser paciente en el sufrimiento descubre que su corazón se vuelve más fuerte, más compasivo y más sabio. Muchos maestros budistas comparan el sufrimiento con el fuego. Si intentamos apagarlo corriendo en todas direcciones, el fuego se expande más. Pero si permanecemos quietos, atentos, conscientes, el fuego se consume hasta extinguirse. La paciencia es esa quietud interior que nos permite no reaccionar con desesperación. No significa que aceptemos injusticias o que dejemos de actuar, sino que aprendemos a actuar desde la calma y no desde la ansiedad. El sufrimiento es inevitable, pero la desesperación es opcional, y la paciencia es el puente que nos lleva de la angustia a la serenidad.
Un ejemplo clásico en la enseñanza budista es la parábola de la flecha. El Buda explicaba que cuando nos hieren con una flecha sentimos dolor, eso es inevitable. Pero cuando nuestra mente se resiste, se pregunta, ¿por qué a mí? ¿Cuándo acabará esto? No soporto más. En realidad nos estamos disparando una segunda flecha, que es la del sufrimiento mental. La primera flecha es la realidad. La segunda es nuestra reacción impaciente. La paciencia nos enseña a recibir la primera flecha con aceptación, a cuidarnos, a tratar la herida, pero a no añadir más dolor innecesario. La paciencia también nos enseña que todo sufrimiento tiene un fin. Nada dura para siempre. Así como el día se convierte en noche y la noche en día, así también los momentos de dolor dan paso a momentos de calma. La impaciencia nos hace creer que el dolor será eterno, que nunca se terminará, que estamos atrapados para siempre. La paciencia nos recuerda que todo es impermanente, que cada experiencia tiene un inicio y un final. Cultivar esta comprensión nos permite atravesar el sufrimiento con esperanza, porque sabemos que, tarde o temprano, se disolverá. En la práctica cotidiana, esto se refleja en situaciones tan simples como esperar una noticia médica, superar una ruptura amorosa o atravesar una etapa de crisis económica. En todos esos momentos, la impaciencia nos empuja a desear una salida rápida, pero a menudo esa salida no depende de nosotros. El diagnóstico tarda en llegar, el corazón tarda en sanar, la prosperidad tarda en reconstruirse. Si vivimos esos procesos con impaciencia, cada día se convierte en un tormento insoportable. Si, en cambio, los vivimos con paciencia, encontramos pequeñas luces en medio de la oscuridad, la compañía de un amigo, el aprendizaje de una nueva fortaleza, la apertura de una oportunidad que antes no veíamos. La paciencia no elimina el dolor, pero lo transforma en un camino de crecimiento. Otra dimensión esencial de la paciencia ante el sufrimiento es la aceptación de la imperfección humana. Muchas veces sufrimos porque no cumplimos nuestras propias expectativas, porque fracasamos, porque nos equivocamos. La impaciencia nos hace crueles con nosotros mismos, nos castigamos, nos exigimos, nos despreciamos. La paciencia, en cambio, nos invita a comprender que crecer lleva tiempo, que aprender requiere errores, que la transformación no ocurre de la noche a la mañana. Así como un niño tarda años en aprender a caminar con seguridad, así también nuestro espíritu tarda en alcanzar la sabiduría. Tener paciencia con nosotros mismos es un acto de amor que suaviza el sufrimiento. En la tradición budista se habla de kshanti, que significa paciencia, tolerancia o resistencia ante la adversidad. Es considerada una de las perfecciones, o paramitas, que todo practicante debe cultivar en el camino hacia la iluminación. Shanti no es simplemente soportar lo desagradable, sino transformarlo en sabiduría. Cuando practicamos Kshanti, no nos dejamos arrastrar por la ira, no respondemos al dolor con odio, no multiplicamos el sufrimiento con nuestra mente. Al contrario, permanecemos firmes como una montaña, serenos como un lago, confiando en que cada dificultad es una oportunidad para despertar. Los maestros Zen a menudo enseñan la paciencia con anécdotas sencillas. Se cuenta, por ejemplo, de un monje que barría el patio del templo día tras día, año tras año, sin que nada cambiara. Un discípulo le preguntó, ¿no te cansas de hacer siempre lo mismo? El monje respondió, cada hoja que cae me enseña algo nuevo. Esta es la esencia de la paciencia, descubrir que incluso en lo repetitivo, en lo doloroso, en lo aparentemente inútil, hay una lección escondida. El sufrimiento, mirado con impaciencia, es un castigo. Mirado con paciencia, es un maestro. El sufrimiento también nos pone frente al límite de nuestro ego. Creemos que podemos controlarlo todo, que tenemos derecho a que las cosas salgan como queremos, que la vida debe obedecer a nuestros planes. Cuando el sufrimiento aparece, ese ego se resquebraja y sentimos rabia o desesperación. La paciencia es el arte de aceptar que no siempre tenemos el control,
que hay fuerzas más grandes que nosotros, que la vida se despliega con su propia sabiduría. Esta humildad abre un espacio de paz incluso en medio del dolor, porque dejamos de luchar contra lo inevitable y aprendemos a fluir con ello. La paciencia también despierta la compasión. Cuando hemos atravesado sufrimientos con calma, entendemos mejor el dolor ajeno. Sabemos lo difícil que es esperar, soportar, confiar en medio de la incertidumbre. Esa comprensión nos hace más sensibles y nos invita a acompañar a otros con amor. El sufrimiento vivido con paciencia no endurece el corazón, sino que lo suaviza, lo abre, lo vuelve más humano. Quien ha aprendido a ser paciente en su propio dolor puede convertirse en refugio para los demás. El Buda enseñaba que la paciencia es una armadura que protege la mente. Sin ella, cualquier insulto, cualquier pérdida, cualquier contratiempo nos hiere profundamente. Con ella, aprendemos a resistir sin resentimiento. No es que el dolor no nos toque, sino que no nos destruye. La paciencia es el escudo que nos permite permanecer de pie, incluso cuando la vida parece empujarnos al suelo. Y cuanto más cultivamos esta armadura, más libres nos sentimos, porque ya no dependemos de que todo sea perfecto para estar en paz. Podemos aplicar esta enseñanza en la vida moderna de múltiples maneras. Pensemos en la era digital, donde todo es inmediato. Mensajes instantáneos, compras en segundos, información al instante. Este ritmo ha hecho que nuestra tolerancia a la espera sea mínima. Queremos respuestas ahora, resultados ya. Pero la vida real no sigue ese ritmo. Los procesos humanos, emocionales y espirituales requieren tiempo. Si no cultivamos paciencia, cada pequeña demora nos parece un sufrimiento insoportable. En cambio, si aprendemos a esperar con calma, descubrimos que ese tiempo de aparente vacío es, en realidad, un tiempo lleno de sentido. El sufrimiento, visto desde la paciencia, deja de ser un enemigo y se convierte en un campo de entrenamiento. Cada dolor, cada pérdida, cada frustración es una oportunidad para fortalecer el corazón, para aprender a confiar, para profundizar en la comprensión de la impermanencia. La paciencia nos enseña que nada es en vano, que incluso lo que más nos hiere puede convertirse en semilla de sabiduría. El sufrimiento no desaparece, pero se transforma en camino, y ese camino nos acerca a la libertad interior. Por eso, cuando la vida nos golpea, cuando sentimos que no podemos más, lo que más necesitamos no es escapar, sino paciencia. La paciencia nos sostiene, nos calma, nos recuerda que todo pasará, que cada herida cicatrizará, que cada tormenta se disolverá. Es la maestra silenciosa que nos acompaña en los momentos más oscuros y nos guía hacia la luz. Si estás atravesando un sufrimiento en este momento, recuerda que no estás solo. Todos los seres humanos cargamos con dolores y pruebas. La diferencia está en cómo los enfrentamos. Si eliges la impaciencia, tu dolor se multiplicará. Si eliges la paciencia, tu dolor se transformará en sabiduría. Confía en que cada instante de espera tiene un propósito, en que tu corazón se está fortaleciendo, en que tu espíritu está aprendiendo algo que un día comprenderás con claridad. Y así, poco a poco, el sufrimiento deja de ser una carga insoportable y se convierte en un sendero hacia la libertad. Porque todo, incluso el dolor, llega cuando estamos preparados para aprender de él. Si este mensaje resuena en ti, te invito a seguir acompañando este viaje de reflexión y crecimiento. Suscríbete al canal para no perderte los próximos temas y para seguir fortaleciendo tu mente y tu espíritu con estas enseñanzas que, como la paciencia misma, transforman el sufrimiento en sabiduría. La paciencia como llave para comprender el propósito oculto de la vida. La vida se nos presenta como una sucesión de experiencias que muchas veces parecen carecer de lógica. Un día sentimos que todo fluye a nuestro favor,
y al siguiente nos vemos atrapados en la confusión, el dolor o la espera interminable. En esos momentos de incertidumbre surge la impaciencia, la necesidad de que se nos revele inmediatamente el sentido de lo que estamos viviendo. Queremos respuestas rápidas, señales claras, certezas que nos liberen de la ansiedad. Pero la realidad es que el propósito más profundo de la existencia rara vez se muestra de inmediato. Como enseñan las tradiciones budistas, la vida revela sus secretos solo cuando el buscador está listo para recibirlos, y la paciencia es la llave que abre esa puerta. La impaciencia nos ciega, nos hace mirar únicamente lo inmediato, lo que deseamos en el instante presente, lo que creemos necesitar con urgencia. Bajo ese estado de ansiedad no podemos ver el entramado más amplio en el que cada acontecimiento encaja con precisión. La paciencia, en cambio, nos concede una visión más amplia, porque nos permite esperar el momento en que la verdad se muestra por sí sola. Es como observar una pintura demasiado de cerca. Solo vemos manchas y colores dispersos. Si retrocedemos y damos tiempo, descubrimos la figura completa. La paciencia es esa distancia que nos da perspectiva. Uno de los grandes obstáculos en el camino espiritual es la ilusión de control. Creemos que podemos determinar el rumbo de todas las cosas, que basta con planificar y esforzarnos para obtener exactamente lo que queremos, en el momento en que lo queremos. Pero la vida tiene su propio ritmo, y muchas veces lo que llega tarde, lo que se demora, lo que parece un obstáculo, está precisamente colocado allí para moldearnos y prepararnos. La paciencia es la aceptación de que no somos los arquitectos absolutos de nuestro destino, sino aprendices que caminan en un sendero diseñado con una sabiduría más grande. El propósito oculto de la vida suele revelarse a través de las demoras, las pérdidas y las pruebas. Cuando todo sale como lo planeamos, rara vez nos detenemos a reflexionar. Nos dejamos arrastrar por la rutina del éxito y de la gratificación inmediata. Es en la espera, en el dolor, en lo inesperado, donde surge la necesidad de mirar hacia adentro y de cuestionar lo que creíamos seguro. La paciencia, en estos casos, es la que nos permite no huir, no anestesiarnos, no desesperar, sino permanecer atentos al mensaje que la experiencia trae consigo. Sin paciencia, nos perdemos la enseñanza. Con paciencia, cada dificultad se convierte en un maestro silencioso. Pensemos en los ciclos de la naturaleza. Una semilla que se planta bajo la tierra parece estar muerta durante semanas o meses. No hay señales visibles de vida, solo oscuridad y silencio. Pero en ese aparente vacío está ocurriendo un proceso invisible. La semilla se abre, se fortalece, echa raíces. Si alguien impaciente cavara la tierra para comprobar el avance, destruiría el crecimiento antes de tiempo. De igual manera, en nuestras vidas hay períodos en que parece no suceder nada, en que los sueños permanecen ocultos, en que la respuesta que buscamos no aparece. La impaciencia quiere romper la tierra antes de tiempo, pero la paciencia confía en que, cuando las condiciones sean adecuadas, el brote surgirá con fuerza. En la práctica budista se insiste en el valor de la atención plena, el mindfulness. Esta práctica consiste en permanecer presentes en el aquí y ahora, sin correr detrás del futuro ni quedar atrapados en el pasado. La paciencia es inseparable de esta actitud, porque solo quien sabe esperar puede estar verdaderamente presente. Cuando comprendemos que no necesitamos forzar la revelación del propósito, que todo llega en su momento, entonces dejamos de atormentarnos con preguntas sin respuesta y nos abrimos a vivir el instante tal como es. La revelación llega no por la prisa, sino por la calma. Es curioso cómo la vida a menudo parece contradecir nuestras expectativas, pero más tarde, cuando miramos hacia atrás,
descubrimos que aquello que tanto lamentábamos era en realidad un eslabón necesario en la cadena de nuestro crecimiento. La relación que no funcionó nos enseñó a conocernos mejor. El trabajo que perdimos nos abrió la puerta a una vocación más auténtica. La espera interminable nos dio la fortaleza para sostener el cambio que vendría. Todo ello requiere paciencia para ser entendido. El sentido oculto de las cosas no se ve en el instante de dolor, sino con la distancia del tiempo. La paciencia también nos libera de la obsesión por las comparaciones. Muchas veces sufrimos porque vemos que otros avanzan más rápido, que logran en poco tiempo lo que a nosotros nos tarda años. La impaciencia nos hace sentir fracasados, inferiores, olvidados, pero la paciencia nos recuerda que cada ser humano tiene un ritmo único, que cada proceso es distinto y que no hay retrasos cuando se trata de la evolución del alma. Lo que llega para otro en un momento no necesariamente debía llegar para nosotros. Nuestro propósito se revela a su debido tiempo, ni antes ni después. El propósito oculto de la vida no es un secreto externo que alguien deba revelarnos, sino una verdad interior que se despliega cuando estamos listos. La paciencia es la disposición de crear ese espacio interno, de escuchar en silencio, de permitir que la sabiduría brote desde lo profundo de nuestro ser. No se trata de esperar pasivamente, sino de cultivar la serenidad y la atención necesarias para que cuando la respuesta aparezca, la reconozcamos. Muchos pierden las señales porque corren demasiado rápido, porque su impaciencia no les permite ver lo que ya estaba frente a ellos. Otro aspecto esencial es que la paciencia nos enseña a confiar en la impermanencia. Todo cambia. Todo se transforma, nada permanece igual. Si hoy vivimos confusión, mañana puede surgir claridad. Si hoy experimentamos pérdida, mañana podemos encontrar sentido. La impaciencia quiere certezas absolutas, pero la vida se rige por el cambio constante. La paciencia nos prepara para aceptar esas transformaciones y para descubrir que, incluso en medio del movimiento, hay una dirección sagrada que nos conduce. Los sutras budistas hablan de la paciencia como una forma de sabiduría. No es simplemente soportar la espera, sino comprender que la espera misma es parte del camino. Quien practica la paciencia descubre que no necesita tener todas las respuestas ahora, porque confía en que el propósito se mostrará en el momento adecuado. Esta confianza disuelve la ansiedad y nos permite caminar con más liviandad. La impaciencia nos ata al miedo, la paciencia nos libera para vivir. También podemos decir que la paciencia nos enseña a ver el valor del proceso y no solo del resultado. Muchas veces creemos que la vida tiene sentido únicamente cuando alcanzamos metas concretas, cuando logramos lo que deseamos, pero en realidad, la mayor parte de nuestro tiempo se vive en el proceso, en el camino. Si no aprendemos a tener paciencia, todo ese trayecto se convierte en una tortura. En cambio, si cultivamos paciencia, el camino mismo se vuelve sagrado, lleno de aprendizajes y de belleza. El propósito no está solo en la meta final, sino en cada paso que damos para alcanzarla. Es importante recordar que la paciencia no es resignación. No significa que dejemos de actuar o que abandonemos nuestros sueños. Significa que actuamos con calma, que trabajamos sin ansiedad, que confiamos en que lo que deba llegar lo hará en su momento justo. La resignación paraliza, la paciencia impulsa, la impaciencia nos lleva a forzar, la paciencia nos permite fluir. Esta diferencia es esencial para comprender que el propósito oculto de la vida no se alcanza por desesperación, sino por confianza serena. En nuestra sociedad actual, tan marcada por la prisa y la inmediatez, la paciencia se vuelve una rebelión silenciosa. Nos invita a detenernos, a respirar, a reconocer que no necesitamos tener todo bajo control, que no estamos obligados a tener respuestas para cada situación.
Esta actitud nos devuelve la libertad de vivir con más autenticidad, de escuchar más profundamente, de estar abiertos a lo inesperado, y en esa apertura es donde se revelan los propósitos más grandes. Los grandes maestros espirituales coinciden en que la paciencia es el terreno fértil en el que germina la comprensión. Sin paciencia, la mente está agitada, como un lago en tormenta que no refleja nada. Con paciencia, el agua se calma y refleja con claridad el cielo y las montañas. Así ocurre con nuestra vida. Solo cuando cultivamos la calma de la paciencia podemos ver reflejado en nuestro interior el propósito que siempre estuvo allí, esperando a ser reconocido. Quizás la enseñanza más profunda que nos deja esta reflexión es que el propósito oculto de la vida no es algo que un día descubriremos de golpe, como una revelación absoluta, sino algo que se va desplegando poco a poco, como un amanecer que ilumina gradualmente el horizonte. La paciencia nos permite disfrutar de ese amanecer, ver cómo la luz crece, cómo los colores cambian, cómo la claridad se expande. Sin paciencia, correríamos desesperados buscando el sol antes de tiempo, perdiéndonos la belleza del proceso. Cada momento de espera, cada prueba, cada demora, es un hilo en el tejido invisible de nuestro destino. La impaciencia nos hace verlos como nudos inútiles, pero la paciencia nos permite contemplar el bordado completo. Y entonces comprendemos que nada estuvo de más, que todo tenía un lugar, que incluso lo que parecía una pérdida era una parte necesaria del diseño. Esa comprensión nos da paz, porque sabemos que no hemos vivido en vano, que nuestra vida tiene un sentido que trasciende lo inmediato. Por todo esto, la paciencia es verdaderamente la llave que abre la puerta al propósito oculto de la vida. Nos libera de la desesperación, nos da perspectiva, nos enseña a confiar, nos permite disfrutar del camino, nos acerca a la sabiduría. Sin ella, corremos ciegos detrás de respuestas que no entendemos. Con ella, aprendemos a reconocer que todo llega cuando estamos preparados y que la vida nunca se equivoca en su ritmo. Si estas palabras resuenan en ti, si sientes que la paciencia puede transformar tu manera de vivir y ayudarte a descubrir el propósito profundo de tu camino, te invito a seguir acompañando estas reflexiones. Suscríbete al canal para continuar explorando juntos esta sabiduría que calma la mente, fortalece el corazón y abre los ojos a la verdad oculta que la vida siempre ha querido mostrarte. La paciencia como fuerza transformadora en las relaciones humanas. Las relaciones humanas son uno de los terrenos donde más se pone a prueba nuestra capacidad de paciencia. Convivir con otros, ya sea en la familia, en la pareja, en la amistad o en la comunidad, implica enfrentarse a diferencias de carácter, a ritmos distintos, a expectativas que no siempre coinciden y a heridas que inevitablemente aparecen en el roce cotidiano. La impaciencia se convierte, en este contexto, en una fuente inagotable de sufrimiento. Queremos que el otro cambie de inmediato, que entienda sin explicaciones largas, que responda como esperamos, que crezca al mismo ritmo que nosotros. Pero la realidad es que cada ser humano tiene un proceso único, y la paciencia es la única actitud que nos permite cultivar relaciones profundas, duraderas y transformadoras. En el budismo se enseña que la paciencia es inseparable de la compasión. Comprender que los demás, al igual que nosotros, son aprendices en el camino de la vida, que cometen errores, que necesitan tiempo para madurar, nos ayuda a no exigir perfección ni resultados inmediatos. La impaciencia convierte cada desacuerdo en una batalla, cada error en una traición, cada demora en una ofensa personal. La paciencia, en cambio, abre un espacio de aceptación y de escucha en el que el otro puede mostrarse tal como es. No se trata de tolerar pasivamente, sino de acompañar activamente, con confianza en que cada persona florecerá a su debido tiempo.
Pensemos en la relación entre padres e hijos. La impaciencia de muchos padres los lleva a querer que sus hijos aprendan rápido, que no se equivoquen, que alcancen metas a una edad determinada. Pero los niños necesitan explorar, tropezar, equivocarse, descubrir por sí mismos. La paciencia de un padre o una madre es el terreno fértil donde el hijo puede crecer sin miedo, con libertad para experimentar y aprender. Esa paciencia no significa ausencia de guía, sino confianza en el proceso natural del desarrollo. El bambú no se apresura en crecer y, sin embargo, se convierte en una de las plantas más fuertes y flexibles. Así también, un niño sostenido por la paciencia de sus padres desarrolla raíces firmes y alas seguras. En las relaciones de pareja ocurre algo similar. La impaciencia suele manifestarse en la exigencia de cambios inmediatos, en la falta de tolerancia ante los defectos del otro, en la incapacidad de esperar que ciertas heridas cicatricen con el tiempo. Queremos que la comunicación sea perfecta desde el principio, que la confianza se construya en un día, que el amor madure de inmediato. Pero el amor, como cualquier semilla, necesita tiempo, cuidados, paciencia. Los conflictos no se resuelven de golpe, sino con diálogo continuo. Las heridas no se cierran en un instante, sino con pequeños gestos de ternura y de respeto repetidos a lo largo del tiempo. La paciencia en la pareja no significa aceptar lo inaceptable ni tolerar el maltrato, sino dar espacio al otro para que evolucione, para que se transforme, para que juntos aprendan el arte de crecer en compañía. La amistad también se nutre de paciencia. Un amigo no siempre está disponible cuando lo necesitamos, no siempre entiende lo que sentimos, no siempre actúa como desearíamos. La impaciencia nos lleva a exigir, a reclamar, a romper vínculos ante la primera decepción. La paciencia, en cambio, nos permite ver más allá de un error puntual, comprender las limitaciones del otro, valorar el afecto por encima de las imperfecciones. La paciencia convierte la amistad en un refugio, porque sabemos que no necesitamos fingir ni apresurar nada. Podemos ser nosotros mismos, con nuestras luces y sombras, y aún así ser aceptados. En la vida comunitaria, ya sea en el trabajo, en la escuela o en la sociedad en general, la paciencia es igualmente indispensable. Cada grupo humano es un mosaico de personalidades, de talentos, de historias. La impaciencia crea divisiones, porque queremos imponer nuestra visión de inmediato, queremos resultados rápidos, queremos uniformidad. La paciencia, en cambio, permite el diálogo, la escucha, la construcción lenta pero sólida de consensos. La paz social no se logra con impaciencia, sino con la paciencia de quienes son capaces de dialogar, de esperar, de confiar en que el entendimiento requiere tiempo. Los textos budistas hablan de la paciencia como la virtud que permite soportar las palabras duras y las ofensas sin responder con ira. En las relaciones humanas, esto es fundamental. No siempre recibiremos comprensión ni amabilidad. Habrá críticas, malentendidos, incluso injusticias. La impaciencia nos empuja a reaccionar de inmediato, a devolver la ofensa, a romper el vínculo. La paciencia nos da el espacio para respirar, para no reaccionar con violencia, para elegir una respuesta consciente en lugar de un impulso. De esta manera, la paciencia se convierte en una fuerza transformadora que corta el círculo del resentimiento y abre la posibilidad del perdón. El perdón mismo es una forma elevada de paciencia. No perdonamos de inmediato, porque las heridas duelen y la memoria persiste. Requiere paciencia con nosotros mismos, con el tiempo, con el proceso del otro. A veces se tarda años en perdonar de verdad, pero la paciencia nos sostiene en ese trayecto, y cuando finalmente el perdón llega, lo hace con la fuerza de una liberación que sana a ambas partes. Sin paciencia, nos quedaríamos atados al rencor,
Con paciencia, el rencor se transforma en compasión. La paciencia también es necesaria para acompañar a los más ancianos o a quienes enfrentan enfermedades. Ellos se mueven más despacio, se expresan con dificultad, necesitan ayuda constante. La impaciencia nos lleva a verlos como una carga, a perder la calma ante su lentitud, a desear que se adapten a nuestro ritmo. La paciencia, en cambio, nos recuerda que la vida es un ciclo y que todos, tarde o temprano, necesitaremos ser cuidados. Cultivar paciencia en estas situaciones es un acto de gratitud y de respeto hacia la fragilidad de la condición humana. En el plano espiritual, la paciencia en las relaciones humanas es una forma de practicar la interdependencia. El budismo enseña que todos los seres están interconectados, que no existimos como entidades aisladas. Cada palabra, cada gesto, cada acción tiene un impacto en otros. Si vivimos con impaciencia, sembramos dolor y división. Si vivimos con paciencia, sembramos paz y armonía. La paciencia no es solo un beneficio personal, sino un regalo que damos a quienes nos rodean. La impaciencia en las relaciones nace muchas veces de la falta de autoconocimiento. Proyectamos en los demás nuestras carencias. Exigimos de ellos lo que nosotros mismos no nos damos. Buscamos fuera la perfección que no cultivamos dentro. La paciencia, en cambio, comienza por ser pacientes con nosotros mismos. Si aprendemos a aceptarnos, a perdonarnos, a reconocer que nuestro crecimiento es lento y lleno de errores, también podremos aceptar a los demás con la misma comprensión. Nadie puede dar paciencia a otros si no la practica primero consigo mismo. Hay una enseñanza zen que dice: cuando empujas al río, éste no corre más rápido. Cuando lo dejas fluir, llega igualmente al mar. Esta metáfora ilustra bien lo que ocurre en las relaciones. Cuando empujamos a otros con impaciencia, cuando queremos forzar su ritmo, lo único que logramos es crear resistencia. Cuando confiamos y acompañamos con paciencia, el flujo natural de la relación encuentra su cauce y llega a su destino. La paciencia en las relaciones no significa ausencia de límites. Al contrario, significa establecerlos con calma y con claridad, sin necesidad de gritos ni de imposiciones. La impaciencia busca controlar, la paciencia busca orientar. Cuando alguien nos hiere, podemos reaccionar con ira inmediata o podemos tener la paciencia de explicar, de dar tiempo, de decidir con serenidad qué camino tomar. La paciencia nos permite protegernos sin destruir el vínculo, corregir sin humillar, enseñar sin imponer. Si miramos la historia de los grandes maestros espirituales, vemos que todos ellos practicaron una paciencia inmensa en sus relaciones. El Buda soportó críticas, incomprensiones y hasta traiciones, pero nunca respondió con impaciencia ni con odio. Su paciencia se convirtió en un ejemplo que transformó a quienes lo rodeaban. Esa misma fuerza está disponible para nosotros en la vida diaria, cuando decidimos responder con calma en lugar de con ira, con comprensión en lugar de con juicio, con paciencia en lugar de con impaciencia. En el mundo actual, donde las relaciones parecen cada vez más frágiles, la paciencia puede ser la medicina que necesitamos. Vivimos en una cultura de lo inmediato, donde las conexiones se hacen y se rompen con rapidez, donde se exige gratificación instantánea, incluso en el amor y la amistad. Esto genera vínculos superficiales y desechables. La paciencia, en cambio, nos invita a construir relaciones profundas, donde no importa tanto la rapidez de los resultados, sino la autenticidad del proceso. La paciencia nos enseña a escuchar de verdad. La impaciencia escucha solo para responder, para imponer su punto de vista. La paciencia escucha para comprender, para entrar en el mundo del otro, para valorar su experiencia. Y esa escucha transforma cualquier relación, porque el otro se siente visto, reconocido, respetado. La paciencia convierte la comunicación en un puente en lugar de en un muro. También nos enseña a esperar lo mejor del otro. La impaciencia se fija en los defectos y los magnifica.
La paciencia confía en que, con tiempo y cuidado, el potencial de cada persona puede florecer. Esto no significa negar la realidad de las faltas, sino mirarlas con esperanza en lugar de con condena. Esa mirada paciente es muchas veces la chispa que ayuda al otro a transformarse. Finalmente, la paciencia nos enseña que el verdadero amor no se mide por la rapidez de las emociones, sino por la capacidad de permanecer a lo largo del tiempo, incluso en los momentos difíciles. La impaciencia se enamora rápido y se desenamora igual de rápido. La paciencia construye un amor sólido, que soporta las pruebas, que crece con los años, que se fortalece en la adversidad. Por todo esto, podemos afirmar que la paciencia no es solo una virtud individual, sino una fuerza transformadora en las relaciones humanas. Nos permite comprender, perdonar, acompañar, construir, amar. Nos libra de la tiranía de la inmediatez y nos abre a la grandeza del proceso compartido. Sin paciencia, las relaciones se rompen al primer obstáculo. Con paciencia, se convierten en caminos de crecimiento mutuo y de plenitud. Si estas reflexiones han tocado tu corazón y quieres seguir aprendiendo cómo la paciencia puede transformar tu vida y tus relaciones, te invito a suscribirte al canal. Así continuaremos juntos este viaje de sabiduría y práctica que, como la paciencia misma, se despliega paso a paso, con calma y profundidad. La paciencia como camino hacia la paz interior y la iluminación. La paz interior es una de las aspiraciones más universales del ser humano. Todos buscamos, de un modo u otro, un estado en el que la mente pueda descansar, en el que el corazón se sienta libre de agitación y en el que podamos habitar la vida con serenidad. Sin embargo, alcanzar esta paz no es sencillo, porque la mente moderna se encuentra atrapada en la prisa, en la exigencia de resultados inmediatos, en la constante comparación con los demás y en la incapacidad de esperar. Es precisamente allí donde la paciencia se convierte en una herramienta espiritual de enorme valor. Sin paciencia, la paz interior es imposible, porque la mente se enreda en la ansiedad y el deseo. Con paciencia, poco a poco, se abre un espacio de calma que nos acerca al estado de iluminación del que hablaron los grandes maestros budistas. La iluminación, en la tradición budista, no es un momento mágico que ocurre de repente, sino un despertar gradual, un proceso de comprensión que se despliega en la medida en que la mente aprende a liberarse de la ignorancia y del apego. Este despertar requiere tiempo, disciplina y una práctica constante. La impaciencia, que exige resultados inmediatos, se convierte en un obstáculo porque nos frustra, nos hace abandonar la práctica al no ver cambios rápidos, nos encadena al desánimo. La paciencia, en cambio, nos recuerda que cada instante de práctica cuenta, que cada respiración consciente es un paso, que cada pequeño avance se acumula silenciosamente hasta que un día la claridad surge como el sol después de la larga noche. Podemos imaginar la iluminación como el florecimiento de un loto. El loto crece en el lodo, atraviesa la oscuridad del agua, se eleva lentamente hacia la superficie y, finalmente, abre sus pétalos hacia la luz del sol. Si el loto fuera impaciente, se marchitaría antes de alcanzar la superficie. Es la paciencia la que lo sostiene en su lento ascenso, la que le da fuerza para no rendirse. Así también nuestra mente, atrapada en el lodo de las pasiones y de la ignorancia, necesita paciencia para atravesar los velos de la ilusión y alcanzar la claridad de la iluminación. El camino hacia la paz interior está lleno de pruebas. La meditación, que es el corazón de la práctica budista, nos enfrenta constantemente a nuestra propia impaciencia. Al sentarnos en silencio, la mente comienza a agitarse. Aparecen pensamientos insistentes, emociones reprimidas, deseos incontrolables. Queremos resultados inmediatos, sentir calma, ver visiones, tener experiencias trascendentes.
Pero la meditación no funciona con prisa. Es un entrenamiento de paciencia. Al observar la respiración una y otra vez, al regresar al momento presente una y otra vez, cultivamos la paciencia necesaria para sostenernos en medio de la incomodidad. Y poco a poco, como quien pule una piedra hasta convertirla en un espejo, la mente se va aclarando. La paz interior, en este sentido, no es ausencia de problemas, sino capacidad de permanecer sereno en medio de ellos. La impaciencia nos empuja a querer que la vida esté libre de dificultades para poder sentir calma. Pero eso nunca ocurrirá, porque la vida es impermanente y está llena de cambios. La paciencia, en cambio, nos enseña a encontrar la calma en medio de la tormenta, a permanecer tranquilos incluso cuando todo alrededor se mueve. Este es el verdadero secreto de la paz interior. No depende de las circunstancias, sino de la actitud paciente de la mente. El budismo enseña que gran parte de nuestro sufrimiento surge del deseo incontrolado, de la avidez por lo que no tenemos, de la impaciencia por obtenerlo ya. La práctica de la paciencia nos ayuda a soltar esa avidez. Aprendemos a esperar, a confiar en que lo que deba llegar lo hará en su momento. Esta confianza disuelve la ansiedad y nos libera de la esclavitud del deseo. Y cuando el deseo pierde fuerza, surge naturalmente la paz. Porque ya no estamos corriendo detrás de lo que no tenemos, sino disfrutando de lo que está presente. La iluminación, entendida como liberación de la ignorancia, también requiere paciencia con nosotros mismos. Muchos practicantes se frustran porque después de años de meditación sienten que aún no han alcanzado grandes realizaciones. Pero el despertar no es un logro que se mide en tiempo ni en cantidad de horas de práctica. Es un proceso sutil que madura en silencio. La paciencia nos enseña a confiar en ese proceso, a no compararnos con otros, a reconocer que cada paso es valioso. Incluso los momentos de confusión son parte del camino, porque nos muestran dónde seguimos atrapados. Con paciencia, cada caída se convierte en enseñanza y cada error en oportunidad de aprendizaje. En las enseñanzas budistas se habla de la paramita de la paciencia como una de las virtudes necesarias para alcanzar la perfección. Esta paciencia no es solo soportar con resignación, sino una fortaleza activa, una serenidad consciente que se mantiene firme ante las dificultades. En el camino hacia la paz interior, esta virtud es indispensable, porque sin ella, cada tropiezo nos haría abandonar, cada obstáculo nos llenaría de desesperación. La paciencia nos da la energía necesaria para perseverar, para no rendirnos, para confiar en que la iluminación está allí, aunque todavía no la veamos. También es importante reconocer que la paz interior no se alcanza únicamente a través de prácticas formales como la meditación, sino también en la vida cotidiana. La paciencia se ejercita cuando enfrentamos la impaciencia en las pequeñas cosas, cuando esperamos en una fila, cuando escuchamos a alguien sin interrumpir, cuando atravesamos un tráfico pesado, cuando aceptamos que algo no salió como queríamos. Cada una de estas situaciones es una oportunidad para entrenar la mente en la serenidad. Y esa práctica diaria se acumula, fortaleciendo nuestra capacidad de permanecer en paz incluso en las pruebas más grandes. La iluminación no es un estado separado de la vida ordinaria, sino una nueva manera de verla, y para poder verla así necesitamos paciencia. Si nos apresuramos, si buscamos experiencias extraordinarias de inmediato, nos perderemos la belleza del instante. La paciencia nos abre los ojos para descubrir que la paz y la iluminación no están en un futuro lejano, sino en este mismo momento, si aprendemos a vivirlo con atención plena y serenidad. Imaginemos la vida como un río. La impaciencia quiere saltar directamente a la desembocadura, alcanzar el mar sin haber recorrido el trayecto. Pero la paciencia nos enseña a navegar cada tramo, a disfrutar del paisaje, a aprender de las curvas y de las corrientes.
La paz interior no está solo en el destino final, sino en cada remanso del río. Y la iluminación no es una meta que se alcanza de golpe, sino un viaje que se revela a cada instante. La paciencia también nos ayuda a enfrentar el mayor de los miedos, la muerte. La impaciencia nos hace temerla, porque queremos prolongar la vida indefinidamente, porque no aceptamos la impermanencia. La paciencia, en cambio, nos prepara para esperar la muerte con serenidad, comprendiendo que es parte del ciclo natural. Quien cultiva paciencia ya no vive con ansiedad por el futuro ni con apego al pasado, sino que habita plenamente el presente, y en ese presente descubre una paz tan profunda que ni siquiera la muerte puede arrebatarla. Los maestros Zen solían poner a prueba la paciencia de sus discípulos de maneras inesperadas. Les pedían tareas repetitivas, silencios prolongados, esperas aparentemente inútiles. El objetivo no era castigar, sino enseñar que la mente impaciente nunca alcanzará la claridad. Solo quien aprende a esperar, a perseverar, a no desesperarse ante la falta de resultados, puede abrirse a la experiencia de la iluminación. La paciencia es, en este sentido, una disciplina espiritual tan importante como la meditación o la compasión. El mundo actual, con su velocidad y su obsesión por la inmediatez, nos ha alejado de la paciencia y, por lo tanto, de la paz interior. Queremos que todo suceda al instante, respuestas rápidas, soluciones inmediatas, gratificación instantánea. Esta actitud nos llena de ansiedad y nos roba la serenidad. Recuperar la paciencia es recuperar el control de la mente, es recuperar el arte de vivir con calma, es recuperar la capacidad de habitar el presente sin correr detrás de lo que aún no llega. La iluminación, en este contexto, no es un milagro inalcanzable, sino la consecuencia natural de una mente que ha aprendido a ser paciente. Cuando dejamos de luchar contra el tiempo, cuando aceptamos la impermanencia, cuando confiamos en el proceso, la mente se abre como un loto y la claridad surge de manera espontánea. La paciencia no es un obstáculo en el camino a la iluminación, es el camino mismo. Por eso, podemos afirmar que la paciencia es la puerta de entrada a la paz interior. Sin ella, la mente está siempre agitada, siempre insatisfecha, siempre corriendo. Con ella, descubrimos que no necesitamos nada más que este instante. La paz no llega cuando todo está perfecto, sino cuando aprendemos a esperar con calma en medio de la imperfección. La iluminación no llega como un relámpago exterior, sino como la luz que poco a poco se enciende en el interior del corazón paciente. Si estas reflexiones han despertado en ti el deseo de cultivar más paciencia en tu vida, de entrenar tu mente para la serenidad y de acercarte paso a paso a la paz interior y a la iluminación, te invito a suscribirte al canal. Aquí seguiremos compartiendo enseñanzas que, como semillas, germinarán en tu corazón cuando estés listo, recordándote siempre que todo llega cuando estás preparado y que la paciencia es la llave que abre todas las puertas.